Claire llegó con un vestido de novia y una promesa escrita, pero fue humillada y abandonada en plena estación. Roy Delaney, el hombre que la llamó mercancía usada, no solo la engañó, sino que lo había hecho con otras sin pagar por ello. Pero Elliot Graves, un ranchero silencioso, fue quien se interpuso entre ella y la vergüenza, dándole refugio y dignidad. Y escuchen bien cómo terminó esta historia, con un corazón recuperado, respeto ganado y justicia que, esta vez, no falló. El tren bufó su último aliento de vapor antes de detenerse bajo el sol ardiente del mediodía. Clay Ridge, un pueblo perdido entre colinas secas y tierra agrietada, no tenía estación como tal. Apenas una tarima de madera, una banca desvencijada y un cartel torcido que anunciaba su nombre con letras ya borradas por el polvo. La primera en bajar fue una mujer, joven aunque el cansancio en su rostro podía confundir. Su vestido de novia, blanco en algún otro tiempo, estaba deslucido por la distancia, y su maleta, una caja de cartón atada con cuerda, decía más de su esperanza que cualquier discurso. Claire Whitmore no conocía a nadie en ese lugar, pero sí conocía a un nombre, Roy Delaney. Él le había escrito durante meses, enviando palabras cálidas y una fotografía vieja de un rancho que parecía sacado de un sueño. Le había prometido una vida simple pero digna, y amor, sobre todo amor. Lo vio antes de que él la reconociera. Un hombre de rostro endurecido por los años, con un sombrero grasiento, un chaleto raído y unos ojos que, en lugar de iluminarse al verla, se entornaron con desdén. Roy no estaba solo. Otro granjero lo acompañaba, y los dos empezaron a murmurar, luego a reírse en voz alta. «¿Esa es la novia?», soltó Roy, alzando la voz como si ella no estuviera a 2 pasos. Vaya, parecía más joven en las cartas, y más delgada también. Claire no dijo nada, ni siquiera levantó la vista. El golpe no fue físico, pero bastó. Una mezcla de calor sofocante, hambre acumulada y la certeza de estar completamente sola le nublaron la vista. Dio un paso inseguro, y otro, y entonces su cuerpo cedió. Cayó de rodillas, sin fuerzas, su vestido se arrastró por la madera caliente del andén, su maleta rodó sin que nadie se molestara en recogerla. La multitud, escasa pero curiosa, se quedó en silencio por un instante apenas. Luego volvieron las risas, las miradas, los susurros. Fue entonces que alguien cruzó entre los curiosos, un hombre de estatura firme, rostro curtido por el sol y manos callosas como la tierra misma. No llevaba uniforme ni sombrero elegante, tenía polvo en los pantalones y una expresión serena, como quien está acostumbrado a observar antes de actuar. Elliot Graves no vino por ella. Había llegado al pueblo por herramientas y semillas, pero al ver a Claire caer, no lo dudó. Se arrodilló junto a ella, con cuidado, como si sostuviera algo frágil. Le acomodó el cabello del rostro, y en voz baja, con una firmeza que contrastaba con la escena alrededor, le dijo: «Te tengo. Estás a salvo ahora». Y aunque Claire apenas escuchaba, aquellas palabras se quedaron flotando en el aire, como un primer respiro después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Nadie dijo nada más. Nadie se opuso cuando Elliot la alzó en brazos y caminó hacia su carro tirado por mulas. La multitud se dispersó. Roy, molesto, escupó al suelo y giró la cara como si aquella escena ya no le interesara. Pero algo había cambiado. El pueblo no lo sabía aún. Claire tampoco. Pero ese día, cuando todo parecía terminar, fue en realidad el día en que todo comenzó. Claire despertó envuelta en olor a madera seca, a sopa tibia y a sábanas lavadas con esmero. No había lujo en aquella cabaña de una sola planta, solo el mínimo cuidado en cada detalle. Una manta doblada con precisión, una taza de agua al alcance y una ventana abierta por donde entraba la luz clara del amanecer. Por un momento no recordó dónde estaba, pero el peso en su pecho se lo recordó pronto. Quiso incorporarse, pero el cuerpo aún le temblaba. Entonces apareció él, Elliot Graves, con un gesto sereno, cargando un cuenco de avena caliente.
Estás en mi casa, dijo con voz baja. No debes nada, solo descansa. Claire no respondió, no por falta de palabras, sino porque tenía miedo de que, si hablaba, se rompería de nuevo. Durante los primeros días mantuvo distancia. Comía poco, hablaba menos, dormía mal. Se sentía extraña entre las paredes de un hombre que no conocía, aunque él no cruzara ningún límite, aunque su presencia nunca fuera amenazante. Elliot respetó su silencio, no la interrogó, no la presionó, pero no se fue. Le dejaba café por las mañanas, le acercaba una silla bajo el porche por si quería salir. Algunas noches dejaba un libro abierto sobre la mesa por si deseaba leer. Fue en esos espacios, sin palabras, que algo empezó a ceder. Un día, mientras ella colgaba ropa al sol, él se acercó con una carta en la mano. Me llegó por error hace años, era de otra mujer, también prometida por Roy Delaney. Claire lo miró en silencio. Entonces Elliot, sin dramatismos, comenzó a contar lo que había averiguado con el tiempo. Roy no solo le escribía a una mujer, mantenía correspondencia con varias al mismo tiempo. Les prometía una vida, pedía que viajaran por su cuenta, y luego, si al verlas no le gustaban, simplemente desaparecía o las rechazaba públicamente. Algunas fueron devueltas como si fueran paquetes, otras se quedaron atrapadas en pueblos ajenos, sin medios ni familia. Claire se quedó quieta, como si la brisa se hubiese detenido también. ¿Y nadie hizo nada?, murmuró, sin mirar a Elliot. Algunos intentaron, respondió él, pero esas cosas se entierran fácil cuando la gente prefiere no mirar. Esa noche Claire no durmió. Caminó sola hasta el granero y se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. No lloraba por vergüenza, lloraba porque toda su fe, en las palabras escritas, en la promesa de ser elegida, en la posibilidad de ser valorada, se había desmoronado sin ruido. Era distinto al rechazo, era más hondo. No se trataba solo de sentirse indeseada, se trataba de haber sido tratada como si nunca hubiera tenido valor alguno. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo notó. Solo supo que Elliot estaba allí cuando sintió el crujido de sus pasos en la tierra seca. No habló, no la tocó. Se sentó junto a ella, en silencio, y permaneció. Ese gesto, tan simple, tan humano, no curó la herida, pero sí la detuvo de seguir sangrando. Claire llevaba días observando la colina que se alzaba al norte del rancho, como si allá arriba estuviera escondida una salida, una ruta hacia una vida sin pasado. Había empezado a empacar en silencio. No por falta de gratitud, sino por un impulso de dignidad. Quería demostrar que aún podía sostenerse por sí sola. Pero antes de que pudiera partir, el cielo se oscureció. Una tormenta arrasó el valle en cuestión de horas. Viento, granizo, agua que se colaba por las rendijas del tejado, casas destechadas, el río crecido. El pueblo entero se refugió en la pequeña iglesia de Clayridge, la única construcción de piedra sólida. Allí estaban todos, familias con mantas, niños asustados, hombres reparando ventanas con tablas. Claire se quedó en un banco del fondo, abrazada a sí misma. No hablaba, no dormía, esperaba que pasara. Y entonces, en medio del ruido de la lluvia, se abrió la puerta con un golpe. Roy Delaney entró empapado, tambaleante, con los ojos enrojecidos. No traía sombrero ni intención de guardar las apariencias. «Ahí está», bramó señalándola. «Esa mujer vino por mí, está obligada a casarse conmigo, lo firmó, es mi esposa». El silencio fue inmediato. Algunos niños se asustaron, otros apartaron la mirada. Claire se quedó quieta, como si el grito la hubiera clavado al suelo. Pero Elliot se levantó, se colocó entre ella y Roy, sin levantar la voz, sin mover un músculo más de lo necesario. «Ella no es ganado, y tú no vales ni el papel que usaste para engañarla». Roy escupió al suelo furioso. «Ella aceptó, tengo las cartas, las promesas, se subió a ese tren sabiendo lo que venía». Claire también se puso de pie, le temblaban las piernas, pero no retrocedió, respiró hondo. «Me casé con una esperanza», dijo con voz firme, «no con un monstruo, y tú la mataste el día que me llamaste mercancía usada».
Las palabras cayeron como rayos. En las bancas las miradas se cruzaron. Algunos murmuraban que Claire debía irse, que su presencia solo traía problemas. Mujer sola, llegada sin familia, sin anillo en el dedo. La desconfianza flotaba en el ambiente como el humo en una casa cerrada. Pero entonces, desde el púlpito, habló la pastora Ruth Miller, viuda desde hacía 20 años, respetada por su calma y su integridad. Una mujer honesta no debe ser castigada por la vergüenza que otros le echaron encima, dijo, mirando al pueblo, no a Claire. Y desde el rincón del coro, Josiah, el herrero de manos enormes y corazón silencioso, apoyó. El que acusa sin conocer la verdad no es mejor que quien miente para aprovecharse. Las palabras pesaron. Claire, aún temblando, no lloró, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola frente al juicio. No todos la creían, pero algunos sí, y eso era un comienzo. Roy, viendo que no tenía eco, dio media vuelta y se fue, murmurando insultos que la lluvia se llevó. La iglesia permaneció en silencio largo rato, solo roto por el tambureleo de las gotas. Pero dentro de ese silencio, una verdad había sido dicha, y no podía ser desdicha. La noticia recorrió Clayridge en cuestión de horas. Roy Delaney había sido arrestado tras agredir a un joven del molino, tras acusarlo, sin razón, de proteger a forasteras que no lo merecían. Nadie salió a defenderlo esta vez. El sheriff lo acompañó fuera del pueblo sin promesas de regreso. Claire no celebró la noticia, pero sí respiró diferente. No como quien gana, sino como quien por fin puede descansar. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Claire dejó de hablar de irse. Ya no hacía maletas en secreto, ni miraba al norte con nostalgia. Empezó a barrer el pórtico por las mañanas, a cuidar el huerto, a ayudar con las cuentas del rancho. A veces salía a leerles en voz alta a los hijos de los jornaleros, que se reunían bajo el alero como si la escuela se hubiera mudado al campo. El pueblo, al principio silencioso, empezó a notar su constancia. Las miradas que antes evitaban la suya comenzaron a cambiar. Las mujeres le ofrecían frascos de conservas. Los niños la saludaban por su nombre. El juicio inicial, ese que la había condenado sin escucharla, comenzó a desvanecerse, transformándose en algo más valioso: respeto ganado sin exigirlo. Elliot, por su parte, nunca le pidió nada, ni explicaciones ni promesas. Se limitaba a estar, a construir junto a ella, en su ritmo, a veces con palabras, a veces con silencio. Una tarde de otoño, cuando el aire empezaba a volverse dorado, Claire lo encontró martillando tablones de madera junto a la entrada. «¿Qué haces?», preguntó, apoyada en la baranda. «Un porche nuevo», respondió sin mirar, el anterior ya no aguantaba más inviernos. Claire lo observó en silencio, luego bajó la vista. Algo dentro de ella, que había estado guardado por demasiado tiempo, finalmente encontró salida. «¿Por qué hiciste todo eso por mí?», preguntó en voz baja, sin exigir respuesta. Elliot se detuvo, se secó el sudor con el dorso de la mano y por fin la miró. Su sonrisa fue suave, sin adornos, como la tierra que empieza a reverdecer después de una larga sequía. «Porque te vi caer y supe que merecías levantarte con alguien que no quisiera poseerte, sino protegerte». Claire no respondió enseguida. Pero esa noche, mientras el viento susurraba entre los álamos y el cielo se encendía de estrellas, ella tomó una decisión. No le ofreció un gracias, no le entregó una deuda. Le dio su mano, le dio su historia y, lo más importante, le dio su corazón. No el que viajó con miedo desde Massachusetts, sino el que reconstruyó con paciencia, dignidad y elección. Y por primera vez desde que bajó de aquel tren, Claire se sintió completa. No como una novia rechazada, sino como una mujer elegida y amada, sin condiciones.